Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un nuevo tema dentro de nuestra cátedra de informática y vamos a ver lo que respecta a bases de datos. Una base de datos es una estructura de datos. Nosotros hasta ahora hemos visto datos simples como son los numéricos, caracteres alfanuméricos de tipo fecha, de tipo lógico. Son datos simples. Estos datos simples al agruparse forman estructuras de datos. Una de las estructuras de datos que vimos en clases fue la estructura de vectores. Un vector puede ser unidimensional o bidimensional, como habíamos visto, que se maneja por filas y columnas, diríamos en términos más sencillos. En cambio, una base de datos es una estructura mucho más compleja que un vector, la cual está definida por ser un lugar físico-lógico que almacena información de manera ordenada y clasificada. Eso significa que para que sea considerada una base de datos debe tener estas características, la de ordenada y clasificada. No son datos que están dispersos o mezclados, sino que están bien diferenciados. Seguimos un poco más y vemos que los elementos de esta base de datos, ¿sí? Una base de datos está compuesta por tablas. Las tablas están compuestas por registros y los registros por campos. Si hiciéramos una comparación con un objeto de la vida real, haríamos la comparación entre un archivero con la base de datos, que es el contenedor grande, ¿sí?, que mantiene albergado datos. Esos datos están dentro de las tablas. Las tablas serían como las carpetas que tenga el archivero. Una carpeta para alumnos, otra carpeta para docentes, otra carpeta para administrativos, si es que el ejemplo fuera una base de datos para un colegio. Dentro de las tablas, es decir, dentro de las carpetas, se encuentran hojas. Cada una de las hojas serían los registros. Por ejemplo, dentro de nuestra carpeta, que sería nuestra tabla de alumnos, podríamos tener una hoja para cada uno de los estudiantes. Uno para Juan, otro para Pedro, otro para María, otro para Ana, ¿sí? Y dentro de estas hojas estarían los campos, que serían los datos o informaciones para cada uno de los estudiantes. Muy bien, veamos un poco las operaciones que se pueden realizar con los registros de una base de datos. Estas operaciones son la operación de alta, la operación de baja, la operación de modificación y la operación de consulta. Una operación de alta implica la creación de un nuevo registro dentro de la tabla de la base de datos. Para que se pueda cumplir esta operación de alta, el registro no debe existir dentro de la base de datos. Es decir, no puedo crear dos registros idénticos. Si tuviéramos el ejemplo de la carpeta de alumnos, en donde los registros de alumnos son los que vamos a crear, no puedo crear dos alumnos que tengan el mismo número de cédula, por ejemplo. Entonces, la condición para que se realice esta operación de alta es que ese registro con esa clave primaria, que enseguida pasaremos a ver qué es una clave primaria, qué es una clave secundaria, necesita de que no se repitan. En tanto que la operación de baja es la eliminación de un registro dentro de la tabla de una base de datos. Para que se pueda realizar la operación de baja, ese registro debe existir dentro de la tabla. Es decir, yo no puedo eliminar el registro de un alumno que no existe, ¿sí? A eso se refiere la condición. La modificación consiste, como su nombre mismo lo indica, en modificar total o parcialmente los contenidos que posea ese registro. Supongamos de que por error de tipeo
o mala información se haya puesto de manera equivocada algún nombre, algún apellido. Entonces se puede ingresar dentro del registro y modificarlo. Esa sería la operación de modificación, y también la condición para que se pueda realizar esta operación es de que el registro exista dentro de la tabla. Por último, la operación de consulta solamente permite visualizar los datos de un registro, ¿sí? Y también esta operación necesita, para que pueda ser realizada, de que este registro que se quiere consultar exista dentro de la base de datos. Bien, hasta aquí esta pequeña explicación. Seguimos en el próximo video, en donde estudiaremos justamente las claves primarias, secundarias y cuadro de instancias de una base de datos.